Продолжим изучение послания к евреям, который задает 성경 계시록까지 매기 목사님의 강해 설교를 전하게 됩니다. dem ersten Buch Mose im 32. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites. Parece que este libro de Hebreos, que estamos viendo en la jungla semántica, al comienzo de este capítulo 1, se encarga de mencionar a los ángeles constantemente. ¿Por qué será? Bienvenido, Héctor, a la charla. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Saludamos a toda la audiencia en estas imágenes verbales en la carta escrita a los Hebreos ahora. Por ejemplo, en este versículo 7, Héctor, solamente ya 2 veces menciona a los ángeles, y anteriormente prácticamente que cada versículo estaba trayéndolos a colación. Totalmente. Nosotros habíamos en otros programas, en este ambiente greco-judío, habíamos hablado acerca de la importancia de los ángeles. Bueno, tanto es así que la palabra evangelio viene de la palabra ángelos, claro, ¿verdad? Que quiere decir mensajero. Por eso eu es bueno en griego y ángelos, evangelio. Ahora, habíamos hablado que los judíos tenían un problemón con el tema de los ángeles porque le daban demasiado énfasis, ¿verdad? La importancia que tenían era, ellos creían que había estado dando la ley, por eso el argumento ese de ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? En el verso 5, fíjate que continuamente está mencionando los ángeles en el capítulo 1, y ¿sabés qué, Esteban? También en el capítulo 2. Ah, mira. En el capítulo 1, verso 5, dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Este era el argumento elíptico, que quiere decir que ellos razonaban y decían, bueno, a ningún ángel Dios dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el escritor dice, bueno, pero se dijo de Cristo. Y lo apoya y lo respalda el Salmo 2. Y está continuamente mencionando. Ahora, en el versículo 7, es interesante que dice, tomando el Salmo 104, ciertamente de los ángeles dice. Ahora, ciertamente, nunca se dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero ciertamente se dice. Entonces ahora vuelve a poner énfasis en este argumento elíptico, y ya casi argumento obvio, porque había dicho en el verso 6, adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, si los ángeles adoran, obviamente Jesucristo es superior a los ángeles, si le están adorando. Además, es Dios el que está diciendo, ustedes tienen que adorar al Hijo de Dios, a Dios mismo. Pero el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Es interesante la palabra griega, que es viento. Y a sus ministros, o sea, seres creados, dice el griego, llama de fuego. Interesante, seres creados. Seres creados. Seres creados. Jesucristo es el creador, eso es lo que va a empezar a demostrar a partir del verso 8 en adelante. Entonces, uno dice, otra vez el argumento. En el versículo 7 ya había tocado el verso 5, 6, acerca de los ángeles. En 7 pone énfasis, los ángeles tienen posición de siervos. Y eso lo respalda toda la Biblia. Desde cuando se comienza a hablar en el Génesis, Daniel capítulo 7, cuando dice, millones de millares, o millares de millares de ángeles adoran a Dios. Apocalipsis capítulo 5, capítulo 8, capítulo 14, Lucas capítulo 1, versículo 18, cuando los ángeles adoraban. Continuamente la posición de los ángeles es de siervos adorando y sirviendo. Aquí cita otro pasaje bíblico entonces. Sí, continuamente había citado en el verso 5 el Salmo 2, en el verso 6 Deuteronomio 32, en el verso 7 Salmo 4. Está la idea del argumento elíptico, ¿no? Es decir,
¿alguna vez se dijo algo de los ángeles? Y ellos dicen, no, por supuesto. Bueno, pero se dijo de Cristo. ¿Dónde está? Y ahí es donde está continuamente citando. Fíjate que en el verso 8 hace un pequeño paréntesis, no deja el tema de los ángeles. Yo solo para que los oyentes tengan presente, porque supongo que tendrán sus Biblias abiertas, entonces en el capítulo 1, verso 7, él hace un parate con el tema de los ángeles para hablar de Cristo. En el versículo 8. Que va del 8 al versículo 13, por eso dice 8, más del Hijo, dice, y ahí comienza hablando de Jesucristo, obviamente con argumento elíptico, porque va a hablar acerca de una oda nupcial, se la va a aplicar a Cristo, y habla de la inmutabilidad, de la divinidad, que ahora enseguida vamos a hablar de esto, pero fíjate que cierra en el versículo 13 el tema de Jesucristo, y vuelve casi rápidamente en el versículo 14 a tocar los ángeles de nuevo. Sí, es verdad. Y dice, como pregunta, ¿no? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Interesante. Él deja hablar de Cristo y continúa el tema. Bueno, esto es un estilo muy especial. Por eso se cree que el escritor es Pablo, ¿no? Porque tiene el mismo estilo que tiene Pablo cuando escribe sus cartas, que yo le llamo de empujar algunos barriles con los temas adentro. Claro. Entonces empuja un barril, lo deja, viene, empuja el segundo, lo deja, viene, empuja un tercero, lo deja y vuelve al primero, termina el tema. Continuamente está abriendo paréntesis en su conversación, en su exposición. Es netamente un estilo paulino esto, ¿verdad? Pero claro, no podemos asegurar que fue Pablo porque la Biblia no lo dice. Pero bueno, es muy interesante que abre este gran paréntesis del versículo 8 al versículo 13, con una exposición realmente que es impactante, hablando de la inmutabilidad y la divinidad de Cristo. Notemos que comienza en el verso 8 diciendo, mas del Hijo dice, porque él había dicho ciertamente de los ángeles, dice la Biblia, claro, ahora las Escrituras, pero ahora va a tomar esa oda nupcial hebrea, para un rey, pero aquí tratado como mesiánico, realmente una aplicación muy buena, ¿verdad? Un conocedor de las Escrituras, el escritor de Hebreos, que él puede manejar las Escrituras para lograr una correcta y perfecta aplicación. Así que hace otra cita más en este pasaje. Sí, va a citar el Salmo 45, versículos 6 y 7, para hablar. Es impresionante esto, ¿no? Como va citando constantemente, ¿no? A mí lo que realmente me impresiona, Esteban, es cómo maneja las Escrituras. Impresionante. Porque no había concordancia analítica. No. No estaba la CompuBiblia, no había computadoras. De hecho, no había el acceso al papel como tenemos hoy. Porque uno puede decir, bueno, dentro de un cuadernito él tenía allí unas concordancias que se había hecho. Realmente un conocedor, un estudiante, que nos enseña en estos días cómo nosotros debemos categóricamente también conocer la Biblia. A mí me gusta ese pasaje cuando Felipe se juntó a un carro que había un eunuco que iba hacia Etiopía, ¿verdad? Sí. Y él se acercó, y dice el texto así en Hechos 8, dice, y oyó que leía al profeta Isaías. Mira. Entonces yo siempre digo, y me gusta poner énfasis, Felipe sabía qué clase de escritura era la que se estaba leyendo. Y nosotros hoy a veces escuchamos y no sabemos qué clase de escritura es la que se está leyendo. Estamos en desventaja, lamentablemente, en estos días. Hacemos una pausa en la jungla semántica, ya volvemos, estamos en el libro de Hebreos. Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos. Estábamos para introducirnos entonces en lo que dice el escritor de Hebreos respecto a Jesucristo, el Hijo, como lo categoriza aquí en este pasaje, Héctor. Sí, exactamente, y con un tono que se llama en la gramática un tono vocativo, ¿no? Es una expresión muy especial cuando dice, tu trono, oh Dios, por el siglo
del siglo. O sea, los ángeles son seres creados, son vientos. La palabra vientos quiere decir son seres que están al servicio. La palabra neuma aquí, que es espíritu, están al servicio. Y de repente dice, bueno, Cristo no es un viento. Claro. Dice, por el siglo del siglo. Habla de la eternidad. Habla de que Dios es estable en su trono. Fíjate que dice, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por lo cual, es interesante ahora cómo menciona la ceremonia de un rey, el ungimiento de un rey, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. O sea, no solo habla de la palabra crisma, porque ungir es crisma. Por eso Christos quiere decir ungido. Entonces habla de la ceremonia de un rey, pero habla de la dependencia de esa ceremonia o de ese rey con Dios, ¿verdad? Hablando de Jesucristo ahora. Dice, el cual, dice, te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahí está la dependencia. Y ahora va a hablar acerca, dice, con óleo de alegría más que a tus compañeros. O sea, qué picardía muy buena, excelente, tomando esta oda nupcial para hablar con óleo de alegría. Está hablando de ese aceite de ungimiento para un rey en aquella época, aplicado a Cristo, que es Dios, pero dice con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esta palabra compañeros es interesante, que está haciendo alusión directamente a los ángeles. Mira. Esos son los compañeros, digamos, de trabajo. Bueno, pero aquí más que a tus compañeros. Y enseguida deja la oda nupcial para volver a citar otro texto, Esteban. Va a citar el Salmo 102, versículo 25, para hablar de uno de los puntos más importantes que él quiere hacer ahora, o quiere mostrar, acerca de la divinidad e inmutabilidad de Cristo. Y lo va a hacer, y esto es lo que realmente impresiona, porque lo va a hacer en los tres tiempos gramaticales: pasado, presente y futuro. Notemos que en el verso 10 es pasado, y dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Bueno, aquí sí hay que poner énfasis en la terminología griega, porque el verbo aquí, etemeliosas, es realmente fundar de cero, hacer de cero. De cero. Sí, la etimología es hacer de la nada, o hacer o fundar de cero. Esto aparte está en un tiempo aoristo, que es un tiempo puntual, y al ser la gramática un tiempo puntual, tiempo aoristo, no me habla de evolución. Me habla de creación. O sea que cuando uno habla de evolución y creación, no solamente lo podemos respaldar por la doctrina, sino también por la gramática. Mirá vos. Sí, por la gramática nos está diciendo que él estuvo fundando, pero es un acto puntual, no hay millones de años, ni brechas, ni evolución, y que el pescadito se hizo rana, y perro, y gato, y después mono, y después salimos nosotros. Bueno, entonces aquí la palabra es hacer de la nada o fundar de cero, que está totalmente de acuerdo con el Antiguo Testamento cuando se utiliza el verbo hebreo que es bará. Bará quiere decir crear de la nada. ¿Sabes, Esteban, que el término bará, cuando en Génesis dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, bará quiere decir crear de la nada? O sea, no había nada, no existía materia, no existía átomo, no existía absolutamente nada, cuando Dios ya estaba Él. Claro, entiendo. Entonces Él creó de la nada. Por eso bará, el término bará en el hebreo solo aparece hasta el capítulo 2, versículo 4, que dice, es interesante lo que dice, ¿no? 2:3 en realidad, que dice, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entiendo. O sea, que ya no se puede crear más nada. Por eso la primera y la segunda ley de termodinámica están totalmente de acuerdo con lo que dice la Biblia. Nada más se crea. Claro. Todo es invención de lo ya creado. Por eso el término bará va a ir solo hasta el capítulo 2, versículo 3 de Génesis, cuando dice, y lo santificó porque en él, en ese día, reposó de toda
la obra que había hecho en la creación. O sea, si es de toda la obra, no hacía falta más nada. Él creó todo. Claro, algunos dicen, sí, pero mi lapicera es de plástico. Y eso lo creó el hombre. No. Lo inventó, del plástico sale del petróleo y el petróleo lo hizo Dios. No, utilizó los materiales ya existentes. Ya existentes, porque Bará solo rige hasta el capítulo 2, verso 4. Después no vamos a encontrar más el término Bará. Bueno, metafóricamente, cuando el salmista David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, él utilizó, Dios, haz un corazón de cero, arrancalo y pone otro que sea nuevo, pero es de una forma metafórica para confesar su pecado en el Salmo 51. Pero es interesante ahora en Hebreos, capítulo 1, versículo 10, él dice, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. O sea, cuando hubo un principio, esto es lo lindo, ya estaba Él. De hecho, Él fue la causa del principio. No hay principio si no está Él. Por eso es muy importante este término etemeliosas, que es fundar, hacer de la nada o fundar de cero. Y, para colmo, está en un tiempo gramatical, que es un tiempo aoristo, del indicativo, que indica no hubo un proceso de creación como la evolución, dicen ellos, ¿verdad? No nos olvidemos que la evolución siempre habla de brechas de millones de años, porque necesitan los millones de años para que haya evolución. Esos cambios mínimos. Claro, porque si no sería una transmutación. Claro. Y transmutación no es evolución. La transmutación es una rata, un ratón. Yo lo pongo 15 años en un frigorífico y le van a hacer pelos largos para protegerse del frío, pero sigue siendo rata. Claro. O sea, no es evolución, es una transmutación de la misma especie. Pero la evolución necesita millones y millones de años. Por eso, cuando uno lee o escucha a veces acerca de la evolución, siempre las cifras son tan abultadas, porque si hablamos de brechas pequeñas de tiempo, es imposible, no le cierra el tema de la evolución. Ahora, entonces, en el tiempo pasado, ahí aparece esta palabra etemeliosas. Pero qué interesante el verso 11, porque ahora, si bien el verso 10 es tiempo pasado, el verso 11 es tiempo presente. Y dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, es tiempo presente continuo. Y la palabra permaneces es diameneis. Ahora, diameneis, obviamente, como está en el español también, es un tiempo, es un presente indicativo activo. Lo que está diciendo es, estás permaneciendo continuamente, desde siempre, porque no es que hubo un principio para Dios. Entiendo. Hubo un principio para la creación. Por eso cuando hubo un principio ya estaba Él. Él fue la causa de este principio. Pero ahora, comparándolo con los ángeles y las cosas creadas, la creación, el mundo, bueno, Él dice, tú permaneces. Esteban, es interesante que los científicos ya no postulan, ¿verdad?, la existencia eterna de los cuerpos celestes. Antiguamente sí, decían todo es eterno, pero ahora dice todo va en desgaste. Y es lo que dice el versículo 11, ellos perecerán. Ellos, cuando dice ellos, se refiere lo que había dicho el verso 10, los cielos, la tierra, la creación, bueno, todo lo creado por Dios, dice perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos envejecerán como una vestidura. Entonces no solo habla de la divinidad, en el principio estaba Dios, ahora está hablando de la inmutabilidad. Todo cambia, todo se desgasta, todo va en desgaste, dicen los científicos ahora, pero Dios, Jesucristo, sigue siendo el mismo. Por eso, cuando uno empieza a estudiar Hebreos, Esteban, no solo vemos figuras literarias, verbos, preposiciones, vemos realmente la esencia de Cristo en nuestras vidas. Por eso debemos estudiar cada día más, no solo para conocer gramaticalmente o históricamente o doctrinalmente, sino para saber también quién es nuestro verdadero, auténtico Señor Jesucristo, ¿verdad?, que es el mismo Dios. Por eso, querido amigo, que podamos siempre disfrutar no solo de la lectura, de los verbos, que a veces los entendemos, a veces no los entendemos, pero sí entender que en el principio ya estaba Dios, ya estaba Jesucristo. Todo va en desgaste, pero Él sigue siendo el mismo.
nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org. Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.